Buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Miguel Ángel Hernández Solorio. Soy parte de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Urgencias y Emergencias Pediátricas. El día de hoy, pues les damos la bienvenida para nuestra sesión mensual, nuestro webinar mensual, el cual pues hoy nos comparte nuestro vicepresidente, el doctor Eulogio Muñoz Miranda. Voy a dar oportunidad de presentarlo. Él es médico por la Universidad Juárez del Estado de Durango, perdón, pediatra por la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través del Hospital General Salvador Subirán. Es vicepresidente de la Asociación Nacional Mexicana de Urgencias y Emergencias Pediátricas. Cuenta con un diplomado en ecografía pediátrica y un diplomado en oftalmología pediátrica. También es miembro del grupo de trabajo de ecografía de SLEPE y también de la asociación y colaborador de la guía de asma Mía Mexicana, la segunda versión. Le damos la bienvenida al doctor Eulogio, que nos comparte el tema de hoy, que es tosferina. Gracias, doctor, por compartirnos. Hola, doctor, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes que están conectados. Les agradezco mucho el que puedan estar aquí acompañándonos en esta sesión. La verdad es que, pues, es un tema ya muy ampliamente conocido por nosotros, lo que es la tosferina. Creo que muchos de nosotros hemos visto ya últimamente algunos pacientes en los cuales podemos hacer los diagnósticos de lo que es la tosferina y el manejo también. Sin embargo, en esta plática pues vamos a centrarnos en algunas otras cosas que son importantes para el manejo del paciente en el servicio de urgencias. Eh, pues vamos a ver lo que es la agenda del día de hoy. Pues vamos a hablar rápidamente de lo que es la definición acerca de la fisiopatología, el diagnóstico, tratamiento, criterios de ingreso a hospitalización, cuando hablamos de lo que es el coqueluche grave y los criterios de ingreso a lo que es la terapia intensiva también, así como lo que es la prevención. Como definición, pues tenemos que la tosferina es una infección respiratoria, la cual es muy contagiosa, es ocasionada por la bacteria Bordetella pertussis y del 80 al 100% de las personas que están en contacto con esta bacteria van a desarrollar la enfermedad. Por eso es que se dice que es una infección muy contagiosa. Se conoce también como pertusis o como tos convulsiva debido a sus síntomas que presenta y pues esta se va Doctor, a perdón caracterizar. por la interrupción. Perdón, doc. Solamente se ve la pantalla de la presentación completa. O sea, se ve la pantalla de la presentación, no se ve la presentación en las diapositivas. A ver, déjame volver a compartir entonces. Listo, ahí Ahí ya ya se se ve alcanza. la presentación. Ok, gracias. Perdón por el inconveniente. Como les comentaba, pues bueno, vamos a ver rápidamente lo que es la definición, la fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento, criterios de ingreso a hospitalización, el coqueluche grave, los criterios de ingreso a la terapia intensiva y la prevención. Como les comentaba ahorita, pues es una infección respiratoria muy contagiosa, causada por la Bordetella pertussis. El 80 al 100% de las personas que están en contacto con ella se van a desarrollar la enfermedad. Se conoce como pertussis o tos convulsiva por sus síntomas que presenta y se caracteriza por ataques violentos de tos seguidos de un sonido agudo al inhalar que se conoce como la tos en quilla o la tos de gallo. Algo muy importante es que en el 23 de mayo del 2025 se lanzó un aviso epidemiológico por parte de el SINAVE y el CONAVE, ¿verdad? Sin embargo, desde julio del 2024, la PAO ya nos había mandado también
avisos epidemiológicos en donde estaban describiendo el incremento de los casos de tosferina en todo lo que es Latinoamérica y a nivel mundial también, ¿verdad? Sin embargo, pues era mucho más marcado a nivel de Latinoamérica por la situación de la falta de vacunación. En la región de las Américas, el año 2012 fue el año en el que tuvimos más casos registrados en esa década, un total de 72.328 casos reportados de tosferina. Y en México, hasta la semana epidemiológica número 20 del 2025, se han notificado 3.510 casos probables, de los cuales 978 casos han sido confirmados como tosferina. Tiene una incidencia del 0.73 casos por cada 100.000 habitantes y 51 defunciones distribuidas en los 17 estados del país, lo que genera una letalidad del 5.2%. Y la realidad es que viendo esta situación, o sea, tenemos una letalidad muy, muy alta, un 5.2% es demasiado alta para esta enfermedad y sobre todo para esta enfermedad que es prevenible por vacunación. Tenemos por aquí, en el país de Guatemala se hizo un estudio que prácticamente pues este estudio es una radiografía de todo lo que está pasando a nivel Latinoamérica, ¿no? Aquí en México también estamos sufriendo lo mismo. En este estudio nos reportan 80% de los casos presentaron tos de menos de 7 días de evolución. Y esto es muy importante porque ahorita que veamos la definición operacional, se sale de lo que es la definición operacional y tal vez por esta razón es que no las hemos estado diagnosticando a tiempo, ¿no? Otra de las cosas es que el 64% de los pacientes que presentaron la tosferina se ingresaron a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, o sea, es una cifra estratosféricamente alta. El 18% fallecieron, de este 64%, el 18% fallecieron y 27% fueron diagnosticados por un médico al ingreso. ¿De qué nos habla esto? De que a pesar de que es una enfermedad que últimamente la hemos estado viendo más frecuentemente, es difícil hacer el diagnóstico de manera oportuna y poder dar el tratamiento de manera oportuna para evitar llegar a lo que es las complicaciones que esto llega a presentar, ¿no? Por eso es muy importante el que la tomemos y la tengamos en cuenta, porque, o sea, realmente un 27% del diagnóstico es muy poquito lo que se está diagnosticando en relación a lo que debería de estarse diagnosticando como tal de esta enfermedad, ¿no? Bueno, vamos con lo que son las definiciones. Eh, las definiciones operacionales, lo que es el caso de síndrome coqueluchoide, es toda aquella persona con tos paroxística o en accesos, sin importar la duración. Un caso probable de tosferina es toda persona con tos paroxística de 7 o más días de evolución con al menos uno o más de los siguientes signos o síntomas. Por eso les comentaba ahorita, el 80% presentaron tos de menos de 7 días de evolución. Entonces, por eso tal vez es que se ha retrasado el diagnóstico oportuno. Dentro de los síntomas que presenta esta enfermedad, pues es la tos en accesos, meses, los únicos signos que pueden presentar son apnea o cianosis, sin importar los días de evolución, que también esto es muy, muy importante. El caso confirmado por laboratorio de tosferina es aquel caso probable en quien se identifica la presencia de Bordetella pertussis mediante los métodos de laboratorio reconocidos por el INDRE, con asociación epidemiológica a otro caso confirmado por laboratorio o contacto conviviente positivo a Bordetella pertussis, que es el paciente que conocemos como el paciente portador. Caso confirmado por clínica de tosferina, pues aquel caso probable sin resultado de laboratorio o negativo a cultivo o a la PCR para ver Bordetella pertussis, pero tiene aumento en la cuenta linfocitaria con un predominio de linfocitos de más de 25.000 y más de 60% de linfocitos. ¿Y qué pasa en México y la tosferina con las cifras? Como les comentaba hace ratito,
se ha ido incrementando conforme han pasado los años. En el 2019 se tuvo un reporte de 900 casos, disminuyó para el 2020 al 2023. Sin embargo, eh, recordemos que hubo déficit de vacunas, vino la pandemia, muchas cosas que evitaron que se pudieran vacunar de manera oportuna a nuestros pacientes y por lo tanto pues empezaron a incrementar los casos. En el 2024 se reportaron 463 casos, pero como les comentaba ahorita, hasta la semana 20 del 2025 llevamos 696 casos de tosferina. Entonces, es muy importante las cifras, es muy alarmante estas cifras porque vamos con un crecimiento exponencial. La fisiopatología, pues sabemos que la bordetela pues es una bacteria gram negativa, es aerobia, por lo tanto necesita el oxígeno, ingresa por la vía respiratoria, cuenta con una enzima que se conoce como oxidasa catalasa, la que le favorece para que tenga más resistencia a la expulsión de esta. Además de ello, cuenta con una protección extra de una capa de peptoglucanos y lipopolisacáridos, lo que le hace todavía ser más resistente. Va a producir daño en lo que es el epitelio ciliar, ¿verdad? Llega a la vía aérea, va a paralizar los cilios de la mucosa y por lo tanto, al ocasionar hipoxemia, pues va a afectar también al sistema nervioso central. Como les decía, pues la bacteria es inhalada, llega a lo que es el epitelio ciliar y aquí se acumula, empieza a ocasionar lisis, destrucción y ocasiona también parálisis de los cilios de la mucosa, en donde no es tan fácil para el paciente poder expulsar las secreciones y esto baja hacia lo que es tráquea y pulmones, ocasionando neumonías. Hay que recordar también que es muy importante el saber que por la vía respiratoria es la vía como se va a transmitir. Entonces, todos aquellos pacientes tosedores pues, van a tener el riesgo de transmitir la enfermedad a otras personas que estén a su alrededor. Eh, Recordando, la tos y el estornudo pues, va a ayudar a la expulsión de la bacteria, por lo tanto, la va a hacer altamente contagiosa. Las fimbrias que tiene esta bordetela se van a adherir al epitelio respiratorio, evitando de esa manera su expulsión. Sin embargo, se van a seguir expulsando algunas con la tos y con el estornudo. Cuenta con las enzimas que destruyen el epitelio, las cuales son las siguientes. Tenemos la citotoxina traqueal, que es una de las más importantes. Tenemos lo que es la toxina pertúsica también, que es muy, muy importante para lesionar el epitelio de la mucosa bronquial. La toxina dermonecrótica, la hemaglutinina filamentosa, la pertactina, el aglutinógeno y la adenilato ciclasa, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta enfermedad, en China se le bautizó como la enfermedad de los 100 días porque normalmente pues era lo que duraba esta enfermedad. Aquí tenemos 10 días de periodo de incubación, posteriormente viene la primera fase, que es una fase catarral, que puede durar generalmente de 2 a 8 semanas. Se confunde inicialmente con una gripa y es la etapa más contagiosa. Y ahorita, cuando lleguemos al tratamiento, vamos a hablar específicamente de esta fase. La segunda fase es donde vienen los episodios de tos intensa. Aquí nos refiere en esta imagen que el tratamiento médico con antibióticos debe ser iniciado aquí. Sin embargo, más adelante vamos a ver que las características han cambiado y por lo tanto se nos sugiere que empecemos en esta fase el tratamiento farmacológico. La tercera fase pues es donde viene ya la dificultad respiratoria y es donde empezamos a escuchar ya el estridor. Por eso es importante el diagnóstico oportuno y el tratamiento también oportuno para evitar las complicaciones. Por etapas, bueno, como les comentaba ahorita, tenemos el periodo de incubación. Normalmente no hay síntomas, dura de 1 a 2 semanas, habitualmente son 10 días como les comentaba ahorita, pero nos podemos alargar hasta 2 semanas. Viene la fase catarral en donde tenemos la rinitis, los estornudos, el lagrimeo, la tos leve que es seca y es irritativa, habitualmente dura 2 semanas. Posteriormente viene el estado convulsivo, la tos convulsiva con dificultad respiratoria, incluso puede llegar a presentar hemorragias que dura de 4 a 6 semanas.
y generalmente la remisión, que dura de 1 a 3 semanas, en donde remite la tos cuando el paciente se ha curado. ¿Cuáles son los criterios clínicos según el grupo de edad? En el paciente de 0 a 3 meses, como les comentaba ahorita, pues aquella tos que no mejora, presenta rinorrea acuosa, persistente, aún sin fiebre, y puede llegar a tener los siguientes síntomas, que es la tos de gallo, la tos en quilla, las apneas, el vómito posterior a la tos, la cianosis, las convulsiones, la neumonía y el contagio o el contacto con un tosedor adolescente o adulto de larga evolución. De 4 meses a 9 años, pues aquí ya cambia un poquito la definición. La tos paroxística de 7 o más días, sin fiebre y uno de los siguientes síntomas, que son prácticamente los mismos que la anterior. Y el mayor de 10 años, la tos paroxística no productiva de 14 o más días, sin fiebre y uno de los siguientes o más síntomas, ¿verdad? Que prácticamente también es lo mismo. Sin embargo, aquí empezamos a tener nuestros pacientitos mayores de 10 años el empeoramiento durante la noche. ¿Cuáles son las técnicas que utilizamos para hacer el diagnóstico de la tosferina? Se puede hacer a través del cultivo, se puede hacer a través de PCR o se puede hacer a través de la serología con el método de ELISA. Todo esto va a depender de lo que tengamos en nuestro laboratorio central para poder hacer la identificación de la bacteria. Consideraciones especiales que tenemos, las defunciones se dan alrededor de la semana 6 de evolución, que es donde tenemos los estados de la tos convulsiva y la afectación a nivel de lo que es el aparato respiratorio inferior. Aquellos pacientes que tienen cardiopatías congénitas, pues obviamente van a ser pacientes que son los que van a estar más afectados, los pacientes prematuros, los pacientes que tienen el antecedente de asma también, es importante la sospecha en estos pacientes. ¿Por qué? Porque ellos son pacientes que se nos van a complicar. Alguna enfermedad preexistente y obviamente pues aquel paciente que requiere de intubación orotraqueal. El tratamiento en el servicio de urgencias, pues bueno, llega el paciente y lo primero que hacemos, como siempre, es nuestro triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Vemos la apariencia, la circulación y la respiración, pasa nuestro paciente al servicio de la sala de urgencias y dependiendo de cómo veamos la sintomatología, pues vamos a decidir si lo pasamos al área de choque o lo pasamos al área de observación y vigilancia. ¿Cuál es el tratamiento que tenemos que dar? Pues las medidas de soporte, tratar de que el paciente esté tranquilo, tratar de que esté sentado o en semifowler, ¿verdad? Porque hay que recordar que las secreciones se van a acumular cuando el paciente está acostado y es necesario que tenga por gravedad para que no se acumulen las secreciones estando acostado. Es importante tomar en cuenta la necesidad de hospitalización en los casos graves. Pacientes menores de 6 meses, sí o sí, tienen que ser hospitalizados. Independientemente de la sintomatología que tengan, el paciente tiene que ser hospitalizado, tiene que tener un monitoreo constante de los signos vitales, debe de recibir un soporte respiratorio, en donde inicialmente vamos a empezar con el aporte de oxígeno y pues podemos ir modificando según la evolución que vaya presentando el paciente. Habrá pacientes que requieran puntas nasales, otros que requieran el apoyo de la bolsa con reservorio, aquellos que requieran un soporte ventilatorio mecánico también, ¿verdad? Y es muy importante la hidratación. Hay que recordar que estos pacientes pues tienen secreciones y un paciente que no está bien hidratado no va a poder expulsar las secreciones de forma adecuada. Por lo tanto, es importante una adecuada hidratación con nuestros pacientes. Algo muy importante también es la nutrición. Si el paciente no puede alimentarse, que es una de las situaciones que se presentan muy comúnmente en estos pacientes, pues es importante la colocación de una sonda nasogástrica para poder alimentar a los pacientes. Algo muy importante, como les decía ahorita, pues el tratamiento se va a basar en la aplicación de macrólidos como es la eritromicina o la acitromicina, y aquí debe ser dado desde su llegada al servicio de urgencias.
Obviamente, como les comentaba hace ratito, debió de haber sido administrada en la fase catarral. Sin embargo, no, si no se administró en la fase catarral y nosotros estamos sospechando que ese paciente está presentando tosferina, entonces en ese momento hay que iniciar el tratamiento con esos antibióticos. Muy importante también las medidas de aislamiento respiratorio. Hay que recordar que es una enfermedad muy contagiosa y que por lo tanto va a requerir el aislamiento respiratorio del paciente. Y es muy importante también dar la profilaxis a los contactos cercanos, porque en muchas ocasiones solamente damos el tratamiento, pero no damos profilaxis a los pacientes que están cercanos, a los parientes. Como les comentaba ahorita, bueno, pues el tratamiento va a ser dependiendo del grupo etario. Pacientes menores de un mes, se recomienda la citromicina. Es el tratamiento de elección, 10 miligramos por kilogramo por día, vía oral, en una sola dosis al día durante 5 días. Hay ocasiones en que hay médicos que lo recetan hasta 10 días, pero se ha visto que con 5 días es suficiente. La eritromicina no se recomienda en este grupo etario por la cuestión de que puede ocasionar estenosis hipertrófica del píloro. La claritromicina no es recomendada tampoco porque no hay datos de seguridad disponibles para este antibiótico. Y la alternativa que pudiera ser trimetoprim no está indicado tampoco en estos pacientes porque los menores de 2 años, de 2 meses, perdón, pueden llegar a desarrollar querníteros. Entonces, por eso no utilizamos el trimetoprim en estos pacientes. De 1 a 5 meses, de igual manera, podemos iniciar ya ahora sí acitromicina igual, 10 miligramos por kilogramo por día vía oral, en una dosis durante 5 días. Ya podemos utilizar después del mes la eritromicina, la claritromicina y el trimetoprim después de los 2 meses de edad. Después de los 6 meses, aquí el esquema cambia un poquito, ¿verdad? Y de igual manera en lo que son los adolescentes y adultos, también aquí cambia y ya se pueden utilizar cualquiera de los otros antibióticos que marca aquí la tabla. Cuando hablamos de coqueluche grave, tenemos que tomar en consideración varias cosas. Primero, los factores del huésped, ¿no? Menores de 1 año son los que van a poder llegar a desarrollar con mayor facilidad el coqueluche grave. Un esquema de vacunación ausente o deficiente también, ¿verdad? Hay que recordar también que los pacientes prematuros van a tener mayor eh, facilidad para llegar a desarrollarlo y la reducción del efecto Boster. ¿Qué nos habla este efecto? Pues la disminución de, aun y cuando el paciente ya haya sido vacunado, disminuye la capacidad inmunológica y tiene riesgo de poderse infectar. Y en relación a la evolución de la presentación de nuestro paciente, aquel que llega con insuficiencia respiratoria, aquel que llega con taquicardia sinusal, que no podemos explicar de otra forma, aquel que llega con leucocitosis y neumonía, es un paciente que está desarrollando un coqueluche grave. Y según la evolución, pues aquel paciente que presente hipoxemia persistente, hipertensión pulmonar, choque cardiogénico o colapso circulatorio, también pues es el paciente que está desarrollando lo que es el coqueluche grave. Hablando acerca de lo que es la toxina pertussis, aquí esta toxina cuando llega lo que es el epitelio ciliar, va a ocasionar, no solamente llega al epitelio ciliar, llegan a lo que es los vasos pulmonares y va a ocasionar un desbalance del tono de la vasculatura pulmonar. Entonces, al disminuir el tono de la vasculatura pulmonar, pues entonces vienen los demás signos que se van a presentando, ¿no? Entonces, va a inhibir lo que son las sustancias vasodilatadoras del endotelio, va a haber menor producción de óxido nítrico, va a favorecer la actividad de los vasoconstrictores y va a promover también la hiperleucocitosis. Al haber hipoxemia, el paciente va a presentar hiperleucocitosis y todo esto nos va a condicionar a un círculo vicioso en donde pues el paciente va a persistir con la dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque
La hiperleucocitosis también va a condicionar que haya dificultad para hacer el intercambio de gases. Y pues vamos a desarrollar una hipertensión pulmonar refractaria al tratamiento también. Lo que les comentaba ahorita, bueno, llega la infección del epitelio traqueal por la Bordetella pertussis, ocasiona lo que son la éstasis de los cilios con daño epitelial y compromiso del mucociliar, no se puede expulsar tan fácilmente las secreciones, baja a lo que es la infección pulmonar por Bordetella pertussis, puede condicionar apnea, hipoxemia, vasoconstricción pulmonar e hipertensión pulmonar. Puede ocasionar también, por otro lado, bronquiolitis necrotizante o neumonía, con un síndrome de estrés respiratorio agudo que va a condicionar a vasoconstricción pulmonar, y estos dos van a llevarnos nuevamente a la hipertensión pulmonar. La leucocitosis mediada por las toxinas va a incrementar la masa leucocitaria, incrementa la resistencia vascular y por lo tanto incrementa la hipertensión pulmonar. Como les decía, se hace refractaria y al hacer refractaria, entonces nos va a condicionar lo que es el fallo cardíaco y el choque en nuestro paciente. ¿Cuáles son los criterios de ingreso de los pacientes? Menores de 6 meses, como les decía ahorita, y tienen que ir a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, sí o sí. ¿Por qué? Porque estos son los pacientes que tienen más riesgo de deteriorarse y de llegar a fallecer. Paciente con dificultad respiratoria se tiene que ingresar sí o sí. Paciente que tenga taquicardia sinusal no explicada por alguna otra razón, se tiene que ingresar. Paciente que tenga neumonía o atelectasia, se tiene que ingresar. Paciente que tenga crisis de cianosis, sin duda, se tiene que ingresar. Paciente que tenga leucocitosis mayor a 20,000 debe ser ingresado también a, a hospitalización. Y obviamente, pues el paciente que llega con choque cardiogénico tiene que ser ingresado y ese paciente se va a ir directamente a la terapia intensiva. Y obviamente los pacientes que están convulsionando y que llegan a desarrollar encefalopatía secundaria a las crisis de hipoxia. ¿Cuáles son los criterios de ingreso a la terapia intensiva? Bueno, aquellos pacientes que tienen las crisis de cianosis o presentan apneas, la evidencia de sobreinfección, aquel paciente que trae algún proceso infeccioso agregado, paciente con taquicardia sinusal, paciente que tiene leucocitosis mayor a 50,000 debe ser ingresado a la terapia intensiva porque tiene que tener un monitoreo constante de estos leucocitos para verificar que realmente estén disminuyendo y evitar la hipertensión pulmonar. Y la leucocitosis mayor a 30,000, pero con insuficiencia respiratoria y cardíaca, también debe ser ingresado a la terapia intensiva. Estos serían básicamente nuestros criterios que tenemos que tomar en cuenta para decidir que un paciente se tiene que ir a la terapia intensiva. ¿Cuáles son las necesidades que va a tener nuestro paciente en la terapia? Bueno, es importante, previo al ingreso a la terapia, pues tiene que tener un soporte ventilatorio precoz. Como les decía, tenemos que ir escalando poco a poco y si es necesario, se tiene que dar un soporte ventilatorio mecánico. Se hace lo que es la ventilación mecánica. El paciente en ocasiones tiene que recurrir al BAFO, que es la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, por la hipertensión pulmonar que presenta y el colapso circulatorio. Tiene que ser manejado también en algunas ocasiones con óxido nítrico. Debe ser manejado también con sildenafil para disminuir la hipertensión pulmonar. Y en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca tiene que manejarse de manera adecuada el choque, manejar de forma adecuada lo que son los volúmenes de líquidos, su manejo hemodinámico y en muchas ocasiones se va a beneficiar con el ECMO. Y obviamente pues un monitoreo constante de nuestros pacientes, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo vamos a decidir? Cuando vamos a intubar a un paciente, porque esto también es importante. Como les comentaba ahorita, la intubación no es un criterio de mal pronóstico en estos pacientes, sin embargo, hay ocasiones en que tiene que hacerse de manera oportuna
para evitar las complicaciones de la hipertensión pulmonar refractaria y el colapso circulatorio. Entonces es importante tener en cuenta los criterios de intubación desde el servicio de urgencias. Dentro de los servicios, de los criterios de intubación tenemos la dificultad respiratoria grave. Aquel paciente que llega con dificultad respiratoria grave, sí o sí se tiene que intubar. Aquel paciente que está presentando apneas, también es un paciente que tiene que ser intubado porque no está llegando suficiente oxígeno y va a empezar a tener problemas neurológicos. Aquel paciente que tiene hipoxia persistente, por lo tanto es importante tomar gasometría y probablemente es necesario estar vigilando la oxigenación a través de la gasometría arterial en estos pacientes. Aquel paciente con insuficiencia respiratoria, porque sabemos que se va a cansar, y el paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, así como el paciente que tiene alteraciones neurológicas y la imposibilidad de controlar la tos paroxística. Todos estos son criterios de intubación en la sala de urgencias. Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta la gravedad con la que está llegando nuestro paciente y la evolución que está teniendo para poder actuar de manera oportuna y evitar que siga progresando la hipertensión pulmonar y el colapso circulatorio en nuestros pacientes con tos ferina. Y obviamente, pues lo que comentábamos ahorita, los pacientes de alto riesgo, pacientes prematuros y pacientes menores de 6 meses que lleguen con estas características tienen que ser intubados también. Prevención, pues ya todos sabemos cómo es la manera de prevenirnos, ¿no? Existe la vacuna, que es la pentavalente celular, que está en el esquema de vacunación, que se aplica a los 2, a los 4, a los 6, a los 18 meses, con un refuerzo a los 4 años, y se debe de aplicar a las embarazadas también a partir del tercer trimestre del embarazo. Entonces, es importante que tomemos en cuenta el hacer el diagnóstico oportuno, el iniciar el tratamiento en las fases adecuadas para evitar la progresión de la enfermedad, pero lo más importante de todo esto es insistir en la prevención. La prevención básicamente es la vacunación. Hay que estar al pendiente de la vacuna de nuestros pacientes siempre que lleguen a nuestro consultorio, siempre que lleguen al servicio en donde estamos. Es importante revisar la cartilla de vacunación de nuestros pacientes para verificar que estén cubiertos y si no es así, poderlos remitir al área de epidemiología para que se pueda completar su esquema de vacunación. Y con eso terminamos. Les agradezco mucho. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes para poderlas contestar. Termino nada más con esta frase dice, para ser un ángel no hay que tener alas, solo hay que ser especial en la vida de otra persona. Y creo que nosotros podemos ser esas personas especiales en la vida de otras personas, de nuestros pequeñitos, y podemos hacer y marcar la diferencia con ellos. Muchas gracias. Buenas noches. Agradecemos muchísimo al doctor Eulogio la presentación del día de hoy. Muy interesante tema que sigue en temporada invernal, continuando con presentación de nuevos casos y más en los casos más pequeñitos. No sé si haya alguna pregunta para nuestro ponente. Les pido, por favor, la expresen en el chat o incluso solicitar también de viva voz, levantando su mano para expresarla. Nos pregunta la doctora Idalia, ¿a los familiares de mayor contacto se debe hacer también la prueba? Sí, sería adecuado también hacerles la prueba, pero independientemente de que tengamos o no la prueba, se les debe dar tratamiento también a los familiares. Sí, agradecen también los comentarios. A mí me gustaría preguntarle, Doc, ¿qué principales contactos se pudiera considerar para dar profilaxis o tratamiento incluso de los familiares directos o que están en contacto con el menor con mayor afección? Sí, habitualmente pues lo que se toma en cuenta son tanto a los papás como a los hermanos o las personas que conviven directamente con ellos, ¿no?
En el caso de los pacientes que están en guardería, yo la verdad es que la recomendación sería muestrear. Obviamente, pues sabemos que al tener un diagnóstico positivo se hace un cerco epidemiológico y obviamente el cerco epidemiológico en los pacientes de guardería, pues son los niños que han estado en contacto, ¿verdad? Entonces es importante también hacer el muestreo con ellos y iniciar en cuanto alguno de los contactos tenga sintomatología, iniciar el tratamiento. Pero básicamente sería tanto a los padres como a los hermanos o al cuidador directo del paciente. Muchas gracias. También nos preguntan que a los cuántos días de evolución ya es positiva la prueba de PCR. La prueba de PCR ya sale positiva después de los primeros 3 a 5 días de evolución. Y me preguntan aquí acerca de lo que si el coqueluche o la tosferina, si es lo mismo, son diferentes. Bueno, es uno de los nombres que se le da, ¿verdad? El síndrome coqueluchoide pues abarca muchas cosas, pero ya cuando tenemos la confirmación, ya sea por PCR, por cultivo o por ELISA, se hace el diagnóstico de tosferina como tal. También preguntan, considerando el tiempo de evolución, entonces, ¿son varias las personas que se pudieran considerar para la profilaxis? Sí, es correcto. Hay que recordar que el adulto, si ya está vacunado, pues no va a presentar la enfermedad, pero puede ser un portador. Y el problema es en los pacientes que no están vacunados, ¿verdad? Sin embargo, pues por eso es que es importante dar el tratamiento tanto a los padres como a los hermanos y obviamente pues son varias las personas que se tienen que dar profilaxis. Y, y hablando también precisamente de eso, si los hermanos del paciente no están vacunados, ¿cuándo se le indica reiniciar el esquema de vacunación o la vacunación en este caso? Si el paciente está asintomático, en ese momento se inicia la vacunación, se tiene que aplicar, se tiene que iniciar la aplicación de la vacuna en los pacientes que no están vacunados. Y también preguntan en la fase paroxística si también es posible utilizar las nebulizaciones con solución hipertónica al 3% en contexto de una neumonía también asociada. Sí, sí se puede utilizar. Sin embargo, las nebulizaciones simples con solución normal nos van a ayudar también para poder expulsar las secreciones, ¿verdad? Ya esto va a depender del manejo que le queramos dar nosotros, pero sí se puede utilizar la hipertónica al 3% en este tipo de pacientes. Y me gustaría nada más comentar acerca del comentario previo que hicieron, que es importante vacunar a los adultos que tienen contacto con los niños. Efectivamente, sí es importante que los adultos estén vacunados, sobre todo aquellos que tienen contacto con los niños. ¿Por qué? Porque los niños que no están vacunados van a tener el riesgo de enfermarse y obviamente el adulto pues es el que puede ser portador para nuestros niños. Y aquí también me gustaría ahondar en el comentario. Yo creo que también nosotros somos un punto clave para la profilaxis con esquema de vacunación completo, porque precisamente nosotros somos los que atendemos a estos niños que también pudiéramos ser portadores, incluso transmisores a nuestra familia, a nuestros contactos o a otros pacientes. Entonces yo creo que también es importante considerar nosotros contar con un esquema de vacunación completo en este caso. Sí, claro, sin duda. Igual si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario, también si pudiera expresarlo en el chat para, para continuar con nuestra fase de preguntas. Nos te preguntan también si en una familia antivacunas, pero es positivo el bebé, eso justificaría la vacunación, principalmente en cuestiones legales. Sí, claro, sin duda. Hay que recordar que la primicia es el cuidado del menor. Entonces, en ese momento, pues
se supone que los hospitales deben de tener un departamento jurídico en el cual se puede hablar para que se haga de manera temporal lo que es la custodia, se le retira a los padres, se aplica la vacunación y posteriormente regresa la custodia a los padres nuevamente, ¿no? Pero es una de las cosas que sí se pueden hacer. ¿Por qué? Porque está aquí en riesgo el menor, y no solamente él, ¿no? Está en riesgo tal vez sus hermanos o las otras personas que están en contacto con él. Pero sí es importante el poder hacer esto de manera legal. O sea, de manera arbitraria no lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Siempre tiene que ser de manera legal, contar con el departamento jurídico. Muchas gracias. También comentan que en este caso ya no hay la posibilidad del benzonatato, o está muy escaso, o en algunos lugares ya no está disponible. ¿Qué otro antitusígeno se recomienda? Mira, realmente yo no encontré en alguna publicación que se recomiende como tal algún antitusígeno. Incluso ya en los hospitales, en los pacientes que nosotros hemos estado manejando no lo utilizamos. Sin embargo, recordamos que pues, los únicos antitusígenos que son como tal es el benzonatato, está también lo que es el dextrometorfano y está déjame recuerdo el nombre del otro, que es ay, no me quiero meter en las marcas comerciales. No, no es la robropicina. Así es, levodoropropicina y la doropropicina, ¿verdad? Son los que pudiéramos utilizar en el caso, aunque realmente en las guías no se menciona que se deban de utilizar. Muchas gracias, doctor. Mm, Creo que no hay más comentarios o preguntas. Le agradecemos muchísimo al doctor Eulogio Muñoz su ponencia interesante y que sigue reverberando nuestro conocimiento a pesar de ser una patología frecuente, pues sí, nos sigue recordando. Le agradecemos muchísimo su participación y agradecemos también la participación y la presencia de todos en este webinar mensual. Los esperamos también en nuestro siguiente webinar y también recordarles que tenemos todavía el simposio de ecografía eh, pediátrica cada sábado de este mes para que también se integren, aunque ya pasó la primera sesión, pueden tener también acceso a los videos on demand para que se pongan al corriente. No sé si usted también quiere compartir de los próximos cursos. Sí, mira, tenemos el próximo webinar, sí los invito, va a estar muy bueno. Va a ser acerca de la guía de asma. Precisamente se presentó en el Congreso del IPA de este año, pero vamos a ahondar un poquito más en lo que es el manejo de urgencias del asma y es el capítulo nuevo que se agregó. Entonces, por eso nos interesa que puedan unirse muchas personas a este próximo webinar. Tenemos, como decías tú, el simposium de ecografía en áreas críticas que se está dando los sábados de este mes. En el mes de agosto vamos a tener nuestro segundo curso de otorrinolaringología en urgencias pediátricas. También los invitamos, ya empezamos a subir por ahí la publicación para que se empiecen a inscribir. Vamos a tener también el curso de POCUS en Chiapas, el día, creo que es el 15 y el 16 de agosto, déjame checar bien la fecha. Es en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también para quienes estén interesados en tomarlo, 16 y 17 de agosto. Para quienes estén interesados en tomarlo, los invitamos y los invitamos también a nuestro Congreso de Urgencias Pediátricas que se va a llevar a cabo del 28 de octubre al 31 de octubre en el Hotel Bel Air de la Ciudad de México para que puedan estar ahí acompañándonos y recordándoles los talleres precongreso que tenemos. Vamos a tener, acabamos de agregar un sexto taller que es el de ventilación mecánica. Vamos a tener también el de toxicología, el de accesos vaculares ecoguiados, el de bloqueos ecoguiados en pediatría. Vamos a tener el de cetoacidosis diabética, terapia crítica en urgencias y como les comentaba ahorita, pues el de
el nuevo que acabamos de agregar de ventilación mecánica. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Eulogio. Muchísimas gracias a todos por su participación en esta sesión del día de hoy y los esperamos en la próxima sesión. Buenas noches a todos y que tengan un excelente jueves. Gracias, igualmente. Hasta luego.